¿Tú crees que una discusión con una empleada puede llegar la policía y detener a una persona? Entonces cuando uno esté con una pistola lo matamos directamente, ¿no? Habrá que ver lo que cuenta la trabajadora y habrá pruebas. No. La trabajadora puede contar lo que le parezca oportuno, porque la trabajadora, que si se hubiera visto tan amenazada, hubiera puesto una denuncia, cosa que no tenemos ninguna denuncia. Es cuestión de la actuación de la policía, que no mezclemos las cosas. Que la trabajadora tiene todo el derecho del mundo, como cualquier español, a denunciar lo que quiera. Ahora, la policía, por una discusión de una hamburguesería, sin amenazas, sin agresiones, no se puede detener a una persona, porque para eso está primero las sanciones de carácter administrativo. Según datos que tiene este programa, aparecen 2 personas vestidas de paisano, y hay cierta confusión para que el propio Cayetano identifique, que es verdad que hoy hay que tener mucho cuidado. Pregunto si este dato es correcto. Vamos a ver. Era que si llegan personas de paisano. Sí, agentes de paisano. El dato eso ya me ha dicho que sí, de acuerdo. Perdón. Luego usted me contesta todo, que tengo muy poco tiempo. Que tengo muy poco tiempo. Déjeme hablar, por favor. Lo que está diciendo usted es totalmente correcto. Bien. Son 2 personas las que le identifican. Por lo tanto, es totalmente normal, absolutamente normal, que si a las 2:30 de la mañana, sin yo haber hecho nada grave, vienen 2 personas que dicen que son policías, yo me asombre, diga, pero qué policía ni qué historia. Lo que es justamente lo que ha dicho, lo que estamos intentando hacer ver, y es muy sencillo, es que la justicia esclarezca mediante una instrucción si la detención que se llevó a cabo de este señor es conforme y ajustada a derecho o es desproporcionada. A lo largo de este 1 de agosto de 2025, han ido surgiendo informaciones de lo más llamativas y controvertidas. La jornada mediática se ha visto sacudida, en primer lugar, por la publicación de un artículo firmado por Jesús Manuel Ruiz en el que aborda, con una pluma afilada y cierta carga de juicio personal, la figura de Michu y su entorno familiar más cercano. No obstante, lo que más ha llamado la atención no ha sido únicamente el enfoque general del texto, sino determinadas frases concretas, y especialmente duras, en las que el periodista se refiere a Gloria Camila y establece un paralelismo entre ella y su hermana Rocío Carrasco, que, personalmente, me ha parecido poco acertado. Pero antes de detenernos en esa comparación que tanto ha dado que hablar, merece la pena contextualizar el relato que ha hecho Jesús Manuel sobre Michu, pues hay en sus palabras una carga emocional y polémica que no ha pasado desapercibida para nadie. Según lo expuesto por el periodista, Michu habría tomado la determinación, desde hace ya bastantes años, de desligarse de su núcleo familiar materno, cortando vínculos tanto con su madre como con su hermana Tamara. De hecho, se sugiere que incluso en lo geográfico marcó distancia, estableciendo su residencia en una zona céntrica de Arcos de la Frontera, muy alejada del barrio en el que vivía su familia. Ruiz argumenta que Michu se movía en círculos muy diferentes, con aspiraciones distintas y una educación que no tenía nada que ver con la de su entorno biológico. Este punto se refuerza aún más cuando el autor señala que la joven, durante sus últimos años, encontró más refugio en sus amistades que en sus parientes consanguíneos, con quienes, según él, apenas mantenía contacto alguno. Uno de los detalles más impactantes del artículo se encuentra en su titular, que reza con crudeza: ni su madre Inma ni su hermana Tamara. Michu se desvinculó de su clan familiar y esta es la historia verdadera. A lo largo del texto se habla, además, del silencio voluntario del abuelo materno de la pequeña Rocío, la hija de Michu y José Fernando, quien ha optado, por decisión propia, por mantenerse al margen, sin pronunciarse públicamente sobre el fallecimiento de la madre de su nieta. Una actitud que, según el artículo, respondería a una necesidad de no remover heridas del pasado ni revivir conflictos con una familia política de la que se habría distanciado completamente hace tiempo. El artículo también dedica líneas a describir el entorno familiar de Michu con bastante dureza, afirmando que se trataba de un círculo que aspiraba a la fama y a la exposición mediática, pero que no logró consolidarse en el ámbito público. Se menciona a Tamara, a quien se tilda de tita sin serlo realmente, y a la madre, Inma, como figuras que aspiraban a cierta notoriedad sin que ello fuera correspondido por el interés del público. Este retrato familiar se completa con la descripción del padre de Michu, Enrique, quien, según el autor, ha preferido mantenerse en el anonimato y evitar implicaciones legales o emocionales, considerando que su nieta estaría mejor lejos de su exmujer y de su otra hija. Son líneas duras, sin concesiones, que dejan entrever una visión muy crítica del entorno de Michu y que sin duda han generado muchas opiniones encontradas. Ahora bien, el punto que más me ha chirriado, y sobre el cual quiero detenerme, es la referencia directa a Gloria Camila. Jesús Manuel Ruiz afirma, literalmente,
que la joven ha encontrado su espacio en el panorama mediático a imagen y semejanza de su hermana Rocío Carrasco, entre lágrimas y escándalos. Personalmente, esta comparación me parece forzada y poco fiel a la realidad. Gloria Camila, antes incluso del fallecimiento de Michu, ya se encontraba participando activamente en diferentes espacios televisivos, como colaboradora en varios programas de entretenimiento, y no precisamente con una actitud llorosa ni víctima. Su presencia en plató ha sido siempre la de una tertuliana más, con opiniones, con humor, con cierta seguridad en sí misma, y en absoluto con el perfil dramático que insinúa el artículo. Es cierto que, tras la muerte de Michu y tras los comentarios emitidos por Tamara Inmaculada, que no fueron precisamente amables, hemos visto momentos puntuales en los que Gloria se ha emocionado en directo. Pero reducir su presencia mediática a ese estado emocional, como si hubiera emergido la televisión entre sollozos, me parece injusto. No comparto esa visión, y creo que es importante señalarlo porque, aunque Jesús Manuel Ruiz tiene una escritura provocadora e incisiva, en este caso ha cruzado una línea que muchos no compartimos. Además, el periodista se refiere a Gloria con un tono especialmente severo. Afirma que ha adoptado una actitud soberbia, altiva, que no aprende de las personas que la quieren, y que ha construido una imagen arrogante que ha perjudicado sus relaciones personales, como ocurrió con Kiko Jiménez. Incluso sugiere que detrás de su forma de actuar hay una especie de necesidad de ser la antagonista, la mala de la película. En ese punto, añade que el conflicto legal entre Gloria y su expareja aún está pendiente de resolverse, debido a supuestas vulneraciones al derecho al honor y a la intimidad. Para rematar, Ruiz concluye con una frase que pretende ser literaria, aunque no lo logra: Gloria es torpe, Kiko es veloz. Una sentencia sin demasiado fundamento, que más que análisis parece un intento de provocar. Mientras todo esto sucede, y mientras el debate sobre este artículo continúa abierto, se ha producido otro episodio relevante. En un programa en directo, el abogado de Cayetano Rivera, Joaquín Moekel, si no me equivoco en la pronunciación, ha intervenido para hablar sobre la denuncia formal que su cliente ha presentado contra la policía, a raíz de la detención que tuvo lugar hace unas semanas en un conocido local de comida rápida en la estación de Atocha, Madrid. Durante la entrevista, el abogado, que se mostraba inicialmente calmado, ha terminado perdiendo la paciencia con Paloma García Pelayo, quien le interpelaba con insistencia sobre la legalidad de los hechos. La situación se tensó hasta el punto de que el tono del jurista se volvió claramente molesto, dejando entrever que la presión mediática en torno a Cayetano no solo no ha cesado, sino que va en aumento. A lo largo de los últimos días, en medio del huracán informativo que ha sacudido el panorama mediático nacional a raíz del fallecimiento de Michu y la repercusión que ha tenido en su entorno más cercano, ha trascendido un detalle que, aunque pequeño a primera vista, encierra una enorme carga simbólica y emocional. Se ha sabido que la pequeña Rocío, hija de Michu y José Fernando Ortega Moedano, pasará parte del verano en la residencia de su abuelo paterno, el torero José Ortega Cano, en la exclusiva urbanización de Guadalmina, en Marbella. Esta decisión, que no ha sido comunicada a través de un comunicado oficial pero que sí ha sido confirmada por fuentes del entorno más próximo a la familia, puede parecer una simple elección práctica en términos de logística familiar, pero en realidad encierra múltiples lecturas. Porque no estamos hablando simplemente de dónde pasará una menor sus vacaciones, sino del intento evidente, consciente o no, de encontrar un mínimo de equilibrio en una situación profundamente desgarradora, marcada por la pérdida, por el desarraigo emocional y por una historia familiar compleja y a menudo expuesta públicamente con crudeza. La vivienda en la que Rocío será acogida durante las próximas semanas no es una casa cualquiera. Se trata de una propiedad que ha estado en manos de Ortega Cano desde hace años, una casa amplia, de estilo clásico andaluz, rodeada de vegetación, con jardín, piscina y espaciosas estancias que invitan al sosiego. Es, en cierto modo, un santuario doméstico que ha resistido los vaivenes mediáticos y personales del torero. Allí se han vivido momentos felices y también episodios turbulentos. Allí han pasado temporadas otros miembros de la familia, y allí, ahora, se abre la puerta a una niña que necesita más que nunca un entorno estable, que la aleje del ruido mediático y de las tensiones internas que envuelven a sus padres y familiares. Esta casa, que ha sido testigo de años de luchas, de reconciliaciones y de nuevos comienzos, se convierte hoy en refugio, no solo físico sino también simbólico, para una menor que, con apenas 8 años, ha perdido a su madre de forma repentina y trágica, y cuyo padre sigue bajo la tutela del sistema por su situación psicológica y judicial. La decisión de Ortega Cano de acoger a su nieta ha sido interpretada en los medios como un gesto de responsabilidad, pero también como una muestra de que, más allá de todo lo que ha sucedido, y de los conflictos familiares que tanto se han expuesto y analizado públicamente, queda un compromiso emocional real con el bienestar de Rocío.
En un entorno familiar donde las desavenencias, los silencios prolongados y los reproches cruzados han sido una constante, este movimiento representa una tregua íntima, una pausa dentro del caos. No es fácil, desde luego, tomar decisiones en momentos tan cargados emocionalmente, y mucho menos cuando todo lo que haces está siendo observado, analizado y juzgado por la opinión pública. Pero José Ortega Cano, con sus aciertos y errores, ha optado por proteger, por cuidar, por estar. Y eso, en este contexto, ya es mucho. A la vez que se conoce esta decisión, las cámaras de los medios han captado en distintas ocasiones a Ana María Aldón, actual pareja del torero, visiblemente afectada. Sus gestos, su lenguaje corporal y su actitud general transmiten un agotamiento emocional que resulta difícil de disimular. En cada aparición, ya sea en un evento público o en imágenes filtradas por los programas del Corazón, se la ha podido ver seria, en ocasiones con la mirada perdida, como si arrastrara no solo el dolor propio, sino el de todo un núcleo familiar que se tambalea. Se ha dicho que Ana María ha preferido no hacer declaraciones por respeto a la situación, y probablemente también porque sabe que, haga lo que haga, será objeto de interpretación. Pero el silencio, cuando se carga de verdad, habla por sí solo. Y lo que dice, en este caso, es que no está bien. Que se siente sobrepasada. Que la presión es real. Y es que no se trata únicamente del impacto que ha tenido la pérdida de Michu en la familia. Hay también, según apuntan fuentes próximas a su entorno, una crisis latente en su relación con Ortega Cano. No sería la primera vez que su vínculo sentimental atraviesa momentos difíciles. Ya en otras ocasiones se ha especulado sobre distanciamientos, frialdad, desacuerdos, pero ahora todo parece más delicado, más en el límite. Tal vez por la presión, tal vez por el desgaste, o tal vez porque cuando ocurren tragedias como la que están atravesando, las grietas ya existentes se hacen más visibles, más profundas. Lo cierto es que Ana María está atravesando un momento de vulnerabilidad evidente, y aunque ha optado por no alimentar rumores ni protagonizar titulares innecesarios, su rostro refleja lo que las palabras no siempre alcanzan a decir. Porque cuando una familia se tambalea, todos sus miembros se ven arrastrados por la corriente, incluso quienes parecían más fuertes. Y mientras todo esto ocurre, el artículo publicado por Jesús Manuel Ruiz sobre Michu y su entorno ha terminado por encender aún más los ánimos. Su tono, duro, sin matices, ha sido calificado por muchos como innecesariamente agresivo. En él, el periodista hace afirmaciones tajantes no solo sobre la fallecida, sino también sobre figuras como Gloria Camila, a quien retrata con adjetivos que rozan el ataque personal. Afirma que ha adoptado una actitud soberbia, que ha entrado en los medios al estilo de su hermana Rocío Carrasco, entre lágrimas, y que no ha aprendido de quienes la rodean y quieren bien. Incluso la acusa, de forma implícita, de querer convertirse en la antagonista de su historia con Kiko Jiménez, reforzando una imagen de joven altiva, arrogante y emocionalmente errática. Estas palabras, lejos de invitar a la reflexión, han polarizado aún más la conversación pública. Porque una cosa es opinar con libertad, y otra muy distinta es despachar juicios como si fueran verdades absolutas, especialmente cuando se trata de personas que están atravesando procesos dolorosos. Reducir a Gloria Camila a una caricatura mediática sin tener en cuenta su trayectoria, sus matices y su evolución es, como mínimo, injusto. Y aunque Jesús Manuel Ruiz tiene todo el derecho a expresar su punto de vista, también quienes lo leemos tenemos el derecho, y casi la obligación, de cuestionar cuando una opinión se convierte en una sentencia sin apelación, cuando la crítica se transforma en desdén, y cuando se olvida que detrás de cada personaje hay una persona real, con dolores, con contradicciones, con historias que no siempre conocemos del todo. Por eso, y a pesar del ruido, creo que es importante seguir apostando por una mirada más humana, más empática, más compleja. Entender que no todo puede explicarse con una frase llamativa ni resumirse en un titular incendiario. Que detrás de lo que vemos en televisión o leemos en prensa, hay personas lidiando con pérdidas, con heridas, con decisiones difíciles. Y que la verdad, si es que existe una, no siempre grita, a veces apenas susurra. En definitiva, me gustaría saber qué pensáis vosotros. Si compartís la visión que ofrece Ruiz, si creéis que sus palabras son oportunas o si, como yo, consideráis que a veces hay que bajar el tono, ampliar la mirada y recordar que, incluso en el ámbito mediático, la compasión sigue siendo necesaria. Os leo como siempre, con interés y respeto. Gracias por acompañarme un día más. Durante la reciente intervención en un espacio televisivo, se produjo un momento especialmente tenso entre el abogado Joaquín Moekel y la periodista Paloma García Pelayo. Aunque en ningún momento se llegó a un altercado a gritos o un episodio de confrontación explícita, sí fue evidente que Moekel perdió en cierto punto la compostura,
elevando el tono en respuesta a ciertas preguntas y dejando entrever cierto malestar por cómo se estaba planteando el debate. Esta reacción del letrado, más allá de lo anecdótico, responde la gravedad del asunto que se estaba tratando: la detención de Cayetano Rivera, un episodio que ha generado una oleada de reacciones encontradas y ha abierto un intenso debate público sobre los límites de la actuación policial y el derecho a la presunción de inocencia. Según relató el propio abogado en su intervención, los hechos que desembocaron en la detención de su cliente no justifican en absoluto una medida tan extrema como el arresto. Moekel sostiene que, de acuerdo a la información de la que dispone, todo se originó a raíz de una discusión verbal en el interior de un establecimiento de comida rápida, sin que mediara violencia física, amenazas o conducta agresiva hacia los empleados o hacia terceros. En este sentido, plantea la cuestión esencial: ¿puede una simple discrepancia con una trabajadora derivar en la intervención policial y en la privación de libertad de una persona? Para él, la respuesta es tajante: no. De hecho, considera que, de haberse tratado de un ciudadano anónimo y no de un personaje mediático como Rivera, es posible que la situación hubiese sido gestionada con mayor discreción y proporcionalidad. En un momento particularmente encendido de su intervención, Moekel recurrió a una comparación hiperbólica para enfatizar su punto. Entonces, si una persona entra en una discusión, ¿ya lo arrestamos? Y si lleva una pistola, ¿lo ejecutamos directamente? Estas palabras no fueron bien recibidas por algunos tertulianos, quienes le recordaron que la empleada implicada en el suceso también tiene derecho, como cualquier ciudadano, a relatar lo ocurrido y, si lo considera oportuno, presentar la correspondiente denuncia ante la autoridad competente. Sin embargo, según señaló el abogado, hasta la fecha no existe constancia de que la trabajadora en cuestión ni ninguna otra persona presente en el local esa noche haya interpuesto una denuncia formal contra Cayetano Rivera, lo que refuerza, a su juicio, la idea de que la detención fue desproporcionada y carente de base jurídica. El relato del abogado añade un elemento más que genera inquietud. Al parecer, cuando llegaron los agentes policiales al lugar de los hechos, lo hicieron vestidos de paisano, lo que habría provocado confusión en Rivera. Según Moekel, no es extraño que alguien se sienta desconcertado o incluso reaccione con reticencia si, a altas horas de la madrugada, dos personas sin uniforme afirman ser policías y le solicitan que se identifique o que les acompañe. Para él, esa reacción humana y comprensible no debería ser interpretada como una actitud hostil o desafiante. Al contrario, subraya que es obligación de las autoridades identificarse debidamente y proceder con la máxima transparencia, especialmente cuando se trata de figuras públicas cuya exposición mediática multiplica las consecuencias de cualquier acción legal en su contra. Durante el transcurso de la entrevista, Paloma García Pelayo intentó obtener mayor claridad acerca de los pasos legales que piensa dar la defensa de Rivera. En este punto, Moekel fue contundente: lo que se busca ahora es que la justicia investigue a fondo los acontecimientos y determine si la detención se ajustó al marco legal o si, por el contrario, hubo un exceso por parte de los agentes. Si el juez considera que la actuación policial fue correcta, acataremos la decisión judicial con total respeto, afirmó. Pero si se concluye que no había fundamentos suficientes para privar de libertad a mi defendido, entonces habrá que exigir responsabilidades. No se puede permitir que una intervención desproporcionada quede sin consecuencias. Además, en un momento especialmente significativo de su intervención, Joaquín Moekel introdujo una reflexión que, hasta ese instante, había pasado prácticamente desapercibida en el resto de los análisis mediáticos y tertulias televisivas que han abordado este controvertido episodio. El abogado planteó una pregunta que, más allá de su aparente sencillez, contiene una carga crítica que interpela directamente la lógica de los acontecimientos. Si realmente nos encontramos ante una situación de una gravedad tan considerable, como algunos sectores han querido presentar, ¿por qué entonces la propia policía optó por liberar a Cayetano Rivera sin tan siquiera ponerlo a disposición judicial? Según Moekel, este dato es mucho más revelador de lo que parece a primera vista, ya que contradice frontalmente el relato que algunos han construido en torno a la presunta peligrosidad del comportamiento de su defendido o la supuesta necesidad de una intervención inmediata y enérgica por parte de los agentes. Para el letrado, el hecho de que Rivera fuera retenido durante unas horas en las dependencias policiales y posteriormente dejara la comisaría en libertad, sin haber sido trasladado ante un juez, es indicativo de que los hechos, si bien llamativos desde el punto de vista mediático, no revestían ni remotamente la gravedad penal necesaria como para justificar una medida privativa de libertad prolongada o una comparecencia urgente ante la autoridad judicial. En otras palabras, Moekel sostiene que si el incidente hubiera constituido un auténtico quebranto del orden público o una infracción penal de suficiente entidad, las fuerzas del orden habrían procedido de manera muy distinta, siguiendo los cauces establecidos para los casos de mayor relevancia, lo que no ocurrió. Esta aparente contradicción entre la reacción policial inicial y la posterior liberación sin cargos alimenta la sospecha,
según el abogado, de que se actuó de forma precipitada o influida por factores externos, como la notoriedad del implicado o la presión del entorno. En paralelo a este análisis jurídico, la tensión entre Moekel y la periodista Paloma García Pelayo fue en aumento a medida que avanzaba la entrevista. El clima en el plató, que al principio se mantenía dentro de los márgenes habituales de una discusión televisiva con cierta carga emocional, se fue enrareciendo cuando García Pelayo intentó redirigir la conversación hacia cuestiones específicas que el abogado, visiblemente incómodo, consideraba secundarias o impertinentes en relación con la gravedad del tema tratado. En un momento determinado, la periodista le pidió que no la interrumpiera mientras formulaba sus preguntas, haciendo valer su posición como moderadora del espacio y tratando de reconducir el diálogo hacia un tono más ordenado. Moekel, por su parte, reaccionó con una mezcla de indignación y firmeza, reclamando su derecho a expresarse sin interrupciones, y recordando que él era el invitado y no el interrogado en un juicio sumarísimo televisivo. «Déjeme hablar, por favor. Me está preguntando usted, así que permítame responder», afirmó con tono serio, visiblemente molesto por lo que consideraba una dinámica poco respetuosa. Esta escena, que aunque breve no pasó inadvertida para la audiencia ni para los comentaristas en redes sociales, se convirtió en una muestra más de cómo la exposición mediática constante y la sobrecarga de información en los platós puede tensionar incluso a los profesionales más experimentados, tanto del ámbito jurídico como del periodístico. La presión del directo, un tema de alta sensibilidad, y el cruce de intereses narrativos entre defensa y análisis informativo, terminaron por cristalizar en ese instante de fricción que dejó al descubierto la dificultad de mantener la serenidad cuando se cuestionan aspectos fundamentales de la actuación de las instituciones. La conversación entre ambos, lejos de limitarse a un intercambio puntual de pareceres, puso sobre la mesa un debate mucho más amplio y de fondo, que trasciende el caso particular de Cayetano Rivera. Hablamos, en efecto, de cuestiones esenciales como los límites del uso de la fuerza por parte del Estado, la necesidad de garantizar una actuación policial proporcionada y respetuosa con los derechos fundamentales, y el papel que juegan los medios de comunicación cuando el protagonista de un suceso policial no es un ciudadano anónimo, sino una figura pública con una imagen consolidada y una vida personal sometida a permanente escrutinio. El caso Rivera, por tanto, vuelve a activar una vieja discusión que parece no tener respuesta definitiva: cómo equilibrar el deber de informar con el respeto a la presunción de inocencia y la integridad de los procesos judiciales. A todo esto se suma el impacto de la notoriedad mediática en el desarrollo de los acontecimientos. No son pocos los que opinan que, de haber sido otra persona en el lugar de Rivera, la gestión del incidente se habría producido con mayor discreción y menos espectacularización. La atención que despiertan ciertos nombres en la opinión pública, muchas veces alentada por su vínculo con el mundo del espectáculo, la aristocracia o la tradición taurina, puede condicionar, aunque sea inconscientemente, la forma en que actúan las instituciones, desde la policía hasta los propios medios. Moekel no lo dice de manera explícita, pero deja caer esa insinuación con claridad entre líneas. La figura de Cayetano Rivera no es ajena a la controversia, y eso puede haber jugado en su contra a la hora de valorar su conducta y decidir su detención. En definitiva, este episodio, aparentemente puntual, se ha transformado en un espejo social en el que se reflejan nuestras percepciones colectivas sobre la justicia, la seguridad, el poder mediático y la forma en que juzgamos a quienes, por una u otra razón, viven bajo el foco permanente de la opinión pública. Habrá que esperar a que la investigación judicial avance y determine si hubo o no una extralimitación por parte de los agentes, pero lo cierto es que el caso ya ha dejado un pozo de inquietud que difícilmente desaparecerá con una simple resolución administrativa. Y mientras tanto, el debate continúa. ¿Estamos ante un claro caso de abuso de poder, como sostiene la defensa, o ante una actuación legítima conforme a protocolo, como defienden otras voces? ¿Influye la fama en la manera en que se desarrollan ciertos procesos? ¿Debe revisarse el margen de discrecionalidad de las fuerzas del orden en intervenciones de esta naturaleza? Como siempre, vuestras opiniones enriquecen esta conversación, y será interesante conocer distintos puntos de vista al respecto. ¿Vosotros qué pensáis? Os leo en los comentarios.